Bienvenidos de nuevo a su santuario de dramas turcos, a su rincón de confidencias y a la cátedra suprema del chismorreo de telenovela. Aquí estamos otra vez, listos para bucear en las profundidades insondables del espectáculo, para desentrañar los nudos gordianos de las relaciones entre celebridades y para, por supuesto, alimentar nuestra adicción colectiva a los culebrones turcos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma energía desbordante que siento yo porque, amigos míos, el tema que nos ocupa hoy es un volcán en erupción. Hoy, mis fieles televidentes, mis compañeros de análisis obsesivos y mis camaradas en el arte de la especulación amorosa, vamos a enfrentarnos a un monstruo de 1000 cabezas, a una leyenda urbana del mundo del espectáculo turco, a un misterio digno de Agatha Christie. Sí, amigos, vamos a hablar del enigma que nos ha tenido en vilo durante años. Esa pregunta que nos quema por dentro y que, a pesar del paso implacable del tiempo, sigue sin ser respondida con una claridad meridiana. ¿Hubo o no hubo algo más que una simple amistad entre los inigualables Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir? ¿Latía secretamente ese amor que los fans anhelamos con tanta fervorosa pasión? Si como yo se saben de memoria cada diálogo de Erkencikus, si suspiraron con cada mirada robada, con cada roce accidental de Sanemi Can, si se derritieron con la química incandescente que emanaba de la pantalla, entonces, mis queridos, este vídeo fue creado para ustedes. Preparen sus corazones, porque vamos a diseccionar cada detalle, cada entrevista cuidadosamente orquestada, cada gesto fugaz que nos ha llevado a creer en ese romance que quizás, lamentablemente, nunca llegó a ser oficial. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este laberinto de emociones y especulaciones, permítanme recordarles la importancia vital de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Sí, señoras y señores, únanse a nuestra comunidad de adictos al drama turco. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí les traemos, con la precisión de un reloj suizo y la emoción de una montaña rusa, lo último y lo más jugoso del universo del espectáculo turco. Y por supuesto si están listos para desentrañar la verdad, o al menos, la verdad que nosotros, con nuestra visión sesgada y nuestro amor incondicional, creemos, denle un like a este vídeo que promete ser explosivo. Y ahora, sin más preámbulos, manos a la obra. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus no era simplemente buena, era de otro planeta. Desde el mismísimo primer capítulo, la pantalla parecía a punto de estallar en llamas cada vez que estos dos compartían una escena. Era una conexión tan poderosa, tan tangible, tan visceral, que resultaba casi imposible creer que todo fuera producto de la magia de la actuación. Y nosotros los fans, con nuestros corazones blandos y nuestra capacidad ilimitada para la idealización, obviamente nos volvimos absolutamente locos. Empezamos a analizar cada mirada, cada sonrisa que se les escapaba, cada abrazo que parecía durar un segundo más de lo debido, buscando pistas ocultas, buscando confirmaciones sutiles de que lo que veíamos en la pantalla se extendía, como una enredadera, a sus vidas reales. Recuerdo vívidamente que durante la transmisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y deseos incumplidos. Cada publicación de Can y Demet era analizada con la minuciosidad de un cirujano. Si se daban me gusta a las fotos del otro, si se atrevían a comentar con emojis sospechosamente románticos, si se etiquetaban mutuamente en publicaciones que parecían insinuar algo más que una amistad platónica, era una fiesta para nosotros, los detectives del amor. Y no solo nosotros, los fans, estábamos pendientes de cada uno de sus movimientos. Los medios turcos, con su olfato infalible para el drama y su sed insaciable de exclusivas, también seguían cada uno de sus pasos, publicando fotos robadas de ellos juntos fuera del set, especulando sobre posibles citas secretas, alimentando aún más los rumores de un romance que parecía inevitable. Pero, ¿qué decían Can y Demet al respecto? Esa es la pregunta del millón, la clave que podría abrir las puertas del paraíso, o dejarnos para siempre en la oscuridad de la incertidumbre. A lo largo de los años han sido bombardeados con preguntas sobre su relación, enfrentándose a la implacable presión de los medios y a la curiosidad insaciable de los fans. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se espesa como la niebla en una noche de invierno. Porque si bien nunca han confirmado de manera explícita y contundente que fueron pareja, tampoco lo han negado con la vehemencia que uno esperaría si solo fueran amigos. Siempre han mantenido una postura estudiadamente ambigua, dejando la puerta entreabierta a la especulación, alimentando nuestras esperanzas y manteniéndonos enganchados como moscas a la miel. Recuerdo una entrevista en particular que se me quedó grabada en la memoria, una conversación en la que les preguntaron directamente sin rodeos si estaban enamorados el uno del otro.
Can Yaman, con esa sonrisa enigmática que lo caracteriza, miró a Demet con una intensidad que podría derretir el hielo, y dijo algo así como: tenemos una relación muy especial. Nos queremos mucho y nos apoyamos mutuamente en todo lo que hacemos. Demet, por su parte, añadió con una sonrisa dulce y evasiva: Can es un gran amigo y un compañero de trabajo increíble. Me siento muy afortunada de haberlo conocido y de haber tenido la oportunidad de trabajar con él. ¿Ven? Ambigüedad total y absoluta. Una respuesta digna de un político experimentado. Claro, podrían haber sido directos y honestos. Podrían haber dicho simplemente: no, somos solo amigos, y acabar de una vez por todas con todo el misterio, cerrando la puerta a nuestras fantasías. Pero no lo hicieron. Y eso, mis amigos, es lo que nos hace pensar que algo más profundo y significativo, hubo entre ellos. ¿Por qué ser tan evasivos? ¿Qué secretos estaban ocultando detrás de esas sonrisas perfectamente ensayadas? Pero no nos quedemos solo en las entrevistas. Además de las palabras, que a menudo pueden ser engañosas, también debemos tener en cuenta el lenguaje corporal, esa forma de comunicación no verbal que a veces revela más de lo que las palabras pueden expresar. Hay innumerables vídeos en YouTube donde expertos en lenguaje corporal analizan meticulosamente la forma en que Can y Demet se miran, se tocan, se ríen juntos. Y según estos expertos, que han dedicado años de estudio a descifrar los secretos del lenguaje no verbal, su lenguaje corporal revela una conexión mucho más profunda y significativa que la de dos simples amigos. Hay miradas llenas de deseo, sonrisas cómplices que parecen compartir un secreto inconfesable, toques sutiles que denotan cariño, afecto y una intimidad que va más allá de lo profesional. Pero claro, también hay que ser realistas y mantener los pies en la tierra. Can y Demet son, ante todo, actores profesionales. Parte fundamental de su trabajo consiste en crear una ilusión, en hacernos creer que están enamorados, aunque en realidad no lo estén. Podría ser, por lo tanto, que toda esa química incandescente que vimos en Erkentzicus fuera simplemente el resultado de su talento innato, de su dedicación inquebrantable y de su profesionalismo impecable. Podría ser que supieran exactamente cómo jugar con nuestros sentimientos, cómo alimentar nuestras fantasías románticas para mantenernos enganchados a la serie y para generar aún más expectación en torno a su relación. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar, algo que resuena en lo más profundo de nuestros corazones y que nos impide descartar la posibilidad de un romance secreto: la intensidad palpable de su conexión. Incluso después de que Erkentzicus llegó a su inevitable final, Can y Demet siguieron manteniendo contacto. Se felicitaban mutuamente en sus cumpleaños, se apoyaban públicamente en sus nuevos proyectos profesionales, e incluso se reunieron en alguna ocasión, alimentando aún más nuestras esperanzas. Si solo fueran amigos, ¿por qué seguirían manteniendo esa relación tan cercana, esa conexión tan especial? Y luego está el tema espinoso de sus relaciones posteriores. Después de que Erkentzicus catapultó sus carreras al estrellato internacional, tanto Can como Demet tuvieron otras parejas, relaciones que fueron ampliamente cubiertas por los medios y que generaron aún más debate entre los fans. Pero curiosamente, ninguna de esas relaciones duró mucho tiempo. ¿Será que ninguno de sus nuevos amores pudo igualar la conexión única e irrepetible que tuvieron el uno con el otro? ¿Será que en el fondo de sus corazones, Can y Demet siempre supieron que su amor era algo especial, algo que no se podía encontrar fácilmente en otra persona? Es cierto que Demet se casó, un evento que destrozó el corazón de muchos fans que aún soñaban con verla junto a Can, y que ahora, lamentablemente, está divorciada. Can, por su parte, también ha tenido sus romances públicos, relaciones que han sido objeto de escrutinio y debate. Pero en el corazón de muchos fans, la llama de la esperanza de una reconciliación entre ellos sigue viva, ardiendo con la misma intensidad que en los días de Erkentzicus. Quizás algún día el destino, ese guionista caprichoso e impredecible, los vuelva a juntar y podamos verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, construyendo un amor que trascienda la ficción y se convierta en una leyenda. Ahora bien, es fundamental recordar que la vida de los famosos, por mucho que nos guste opinar sobre ella, es suya y solo suya. Tienen todo el derecho del mundo a mantener su privacidad y a no revelar detalles de su vida personal que no quieren compartir con el público. Nosotros, como fans, podemos especular, podemos fantasear, podemos construir teorías elaboradas sobre su relación, pero debemos respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración.
En conclusión, la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches, la pregunta de si Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance secreto, sigue siendo un misterio sin resolver. Las pruebas son ambiguas y contradictorias, las declaraciones son evasivas y cuidadosamente orquestadas, y la verdad, bueno, la verdad probablemente solo la saben ellos dos. El resto de nosotros solo podemos especular y soñar. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede negar, es que su conexión en Erkenciskus fue mágica, que nos hicieron soñar con un amor verdadero y apasionado, y que nos dejaron con la esperanza de que quizás algún día, ese amor se haga realidad, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Ya sea que hayan sido pareja o no, Can y Demet siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones como una de las parejas televisivas más queridas y admiradas de todos los tiempos. Su química trascendió la pantalla y tocó nuestras almas, y eso es algo que nunca olvidaremos. Y con esta reflexión llegamos al final de este vídeo que ha sido un viaje emocional. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo fascinante de Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por acompañarme en esta aventura. Ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y si quieren que sigamos explorando los misterios del espectáculo turco. Compártanlo con sus amigos fans de Can y Demet para que se unan a la conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así seguir disfrutando juntos de todo el chismecito telenovelero. Les prometo que siempre les traeré lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero.